Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que andaba en tinieblas, la luz de un gran día vivía en sombras de muerte y una luz les brilló. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo decía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu maligno lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos le da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia, Señor. Que no quede yo defraudado, pues te he invocado siempre. Domingo cuarto del tiempo ordinario. Danos la gracia, Señor, en este domingo, de asimilar tu palabra, de llevar este mensaje a la vida, para poder ser testigos veraces de tu palabra y tu amor transparente y sereno, para ser también nosotros buenos maestros al estilo de Jesús de Nazaret. Admirada por la enseñanza de Jesús, la gente se crea una conciencia crítica. La primera cosa que Jesús hizo, o el primer signo, al comienzo de la actividad misionera, fue llamar a la conversión y a 4 personas para formar una comunidad con él. Marcos 1:16. Lo primero que la gente percibe en Jesús, en su modo, es su modo diferente para enseñar, para hablar sobre el reino de Dios. Un estilo nuevo, con autoridad, con claridad. Una predicación acompañada de signos. Una palabra acompañada de la vida, curando, liberando, sanando. Él enseña con autoridad, no como los escribas, no como los fariseos,
La gente percibe cuando se les habla con el alma, cuando se les habla con el corazón. La gente percibe cuando se les habla de la verdad. Eso vale para nosotros. Señor, danos esa pedagogía, danos esa gracia para enseñar con autoridad y que nuestra predicación siempre vaya acompañada de las buenas obras. Y esto lo perciben en toda la iglesia. Nos dicen, nos critican o nos felicitan, pero esto no solamente es para el sacerdote, para el predicador, también va para todos los que cumplimos una función en la iglesia, una misión en la iglesia. ¿Cómo critican a los misioneros? Y a veces lo hacen con razón. ¿Cómo critican a las señoras catequistas? Y a veces con razón. Y nos critican como sacerdotes y con toda la razón. Porque a veces decimos una cosa y hacemos otra. Predicamos la palabra, pero la vida va por otro lado, por otro camino. Señor, líbranos. Y esto es para revisar todos. Esta palabra nos lleva a revisar la vida, a revisar la predicación, a revisar nuestra vida misionera, a revisar por qué este mensaje no le llega a la gente. Somos muy elevados en la predicación. ¿Qué nos pasa, Señor? ¿O no preparamos? Qué triste cuando no preparamos la catequesis, no preparamos la homilía. Qué duro cuando no se prepara la catequesis con los niños. Y los niños se aburren y se van de la catequesis. Porque no se prepara. No somos creativos, no buscamos el tema, no iluminamos el tema con la palabra de Dios, no buscamos la cita bíblica, no la sabemos interpretar, no invocamos al Espíritu Santo y nos convertimos en un catedrático el día de la homilía y los catequistas en profesora, dicen los muchachos, en la profesora. Y dice el Papa, estos días lo decía, no me muestren el carnet de catequista, no me muestren las licenciaturas, muéstrenme la vida, decía el Papa. Esto es un ministerio, este es un servicio en la iglesia. El jueves lo decía, este jueves que pasó. Y en Marcos 1:23 dice, Jesús combate el poder del mal. ¿Estamos combatiendo nosotros el poder del mal? Con nuestra predicación, con nuestra catequesis, con nuestra vida misionera. Estamos combatiendo el mal que nos destruye, que juega con la dignidad de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestros niños. Nos hemos hecho esa pregunta. Mi catequesis va en esa línea, como lo hacía Jesús. Jesús, el pedagogo, el catequista, el misionero, el predicador. Jesús vino a combatir el mal. ¿Será que nosotros con la homilía ayudamos a que la gente abra los ojos de esta maldad que nos ha caído? ¿Será que las catequistas están interesadas en combatir el mal? ¿O será que se enrollaron con el mal? Cómplices del mal. Eso es lo más triste. Yo tengo testimonio de eso. Imagínense, ¿cómo les parece esto que parece como forma de chiste? Nuestras hermanas catequistas, en vez de llevar una franela, un símbolo en la franela de Jesucristo, de la Virgen, llevan un signo del anticristo, llevan un signo del demonio que destruyó a Venezuela y sigue destruyendo países. El signo del comunismo. Diga usted, esto es una burla. Y nos hacemos llamar catequistas y nos hacemos pasar por catequistas. Pues me da pena, querida catequista o querida misionera o querido sacerdote, pero eso es falsedad. Eso es hacerle la jugada al espíritu del mal. Que yo en el ornamento tenga el signo del demonio allá en la misa.
que en el uniforme de los catequistas tengan el signo de la bestia allá, del que destruyó a Venezuela, del que vino a sembrar división, muerte y destrucción. ¿Y ese es el comunismo? ¿Será que nuestra catequesis sirve para combatir el mal? Mi predicación sirve para combatir el mal. El mal está destruyendo pueblos y familias. El mal está destruyendo niños. El mal está destruyendo jóvenes. ¿Qué clase de catequesis estoy dando yo? Mi homilía el domingo sí es una homilía que llegó al corazón y motivó a la conversión. El primer milagro que hizo Jesús, fruto de la predicación, ¿cuál fue? La expulsión del demonio. Ese fue el primer fruto de Jesús. El primer fruto de la predicación, de la catequesis de Jesús. Ahora no. Ahora dando catequesis y dando retiros, haciéndole la carantoña, como decimos en el Táchira, al demonio, al traficante de la muerte, al asesino, al mentiroso por naturaleza, dice San Juan, y lo explicaba el Papa el jueves. El poder del mal echaba raíces en las personas y las alienaba. ¿Qué significa eso, alienaba? Las ponía mal. El sinsentido de la vida. Y por eso es que la gente se suicida y por eso es que la gente se va. Porque no llenamos las esperanzas de esa gente con la predicación, con la enseñanza. La gente vivía en la época de Jesús destrozada por las fuerzas del mal, por el demonio, el poseído. La gente estaba, cuando llegó Jesús a predicar, llegaba, mire que el que está allá en la sinagoga dando gritos. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Es diferente. No está la gente poseída del mal. No está la gente poseída del mal. Miremos a nuestro alrededor. Miremos los crímenes, miremos la injusticia, miremos lo que decía Monseñor Moronta esta semana. Jugando con la dignidad de estos hermanos venezolanos que vienen huyendo del hambre, de la tortura, de la persecución. Y no lo dijo Monseñor. ¿Será que Monseñor está vendido o qué? Monseñor Moronta, señores militares, en nombre de Dios les pido, no roben más, no maten más, les decía Monseñor Moronta. No importa que se pongan bravos, pero ese es el espíritu del mal. Tony no ayudó, que vino estos días a Cúcuta y se encontró con ese drama de este camión militar lleno de migrantes, lleno de hermanos que vienen huyendo del hambre y de la persecución y se fue al abismo. ¿Qué estamos haciendo con la catequesis? ¿Qué estamos haciendo con la predicación? Como decían los abuelos, le encendemos una vela al demonio y una vela a Dios. Hay un ambiente de oración para preparar esta palabra. Hay un ambiente de oración para preparar la catequesis. Hay un ambiente de oración antes y después de la evangelización que estuvimos en el barrio o en el sector. Aquí me mandan mensajes: padre, estuvimos en tal parte, llevando la misa de sanación, llevando la misa de no sé qué. Bueno, yo los veo ahí en el comedor, pero no veo la gente. ¿Dónde está la gente que vino a escuchar la palabra? Les dimos una palabra de aliento, los invitamos a la conversión. En los campos también se da el espíritu del mal. En los campos también están poseídos por el espíritu del mal. Los campos, no se habla de droga en los campos, claro que sí. No se habla de males en los campos, claro
Claro que sí. No se habla de robos en los campos. Sí, se habla no se habla, no. Se da ese fenómeno en los campos. Y no se da en los campos, en los sectores, en las veredas, asesinatos. Y no se dan peleas en los hogares allá en el campo. Y no hay división en el campo. El espíritu del mal está allí. ¿Hacemos oración por ellos? ¿Cuál es la reacción de la gente ante la prédica de Jesús? Las dos primeras señales de la buena nueva de Dios que la gente percibe en Jesús son estas: su modo distinto de enseñar las cosas de Dios, el evangelio de Dios, y el poder como segundo, el poder sobre los espíritus inmundos, el poder sobre el mal. Jesús abre un nuevo camino de pureza para la gente. Habla de pureza, habla de santidad, habla de conversión. Hablamos nosotros eso en las visitas a la vereda. Y hablamos de esto en los hogares. La catequista o el catequisto, como habla vuestra gente allá, habla en el hogar, en la familia, donde vive la catequista. La catequista está evangelizando a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos. Los está evangelizando. ¿O es solamente ir a dar la clase a los niños de la vereda? No, tenemos que empezar por la casa. Cómo viven los hijos de la catequista, cómo viven los hijos del misionero, cómo vive la familia del sacerdote. Tenemos que invitar también a mi familia a la conversión. Todos estamos invitados. Esta es la invitación que nos hace el Señor a la conversión. Conversión significa cortar con esta racha de pecado que llevamos. Esa es la conversión. Cortar con esta racha de pecado que llevamos y dejar la vida en Dios y volver para dejar la vida en manos de Dios. Esa es la conversión. Aquí no hay conversión, no es buscar cosas raras. Es pedirle al Señor que me dé la gracia de cortar con el pecado. Que yo pueda salir de esa situación de pecado. Esa es la conversión. Pedirle al Señor, porque solos no podemos. Es pedirle al Señor que yo no me acostumbre a vivir en el pecado, a vivir tan mal, dice el Papa. No se acostumbren a vivir mal, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras comunidades. Nos acostumbraron a vivir así, de cualquier manera, peor que si fuéramos animales. Y allí nos tienen. Y si no despertamos con la palabra de Dios, ahí estaremos, viviendo mal, con Dios y con la comunidad. Pidámosle al Señor que esta palabra, que el Señor vino a expulsar el mal, que el Señor vino a liberarnos, sea hoy para nosotros, y que le podamos decir al Señor: libérame, cúrame de estas fuerzas del mal, que nos acecha, que está en mi familia, que está en mi vida. Ayúdame, Señor, hoy con esta palabra liberadora, una palabra sanadora, una palabra que no viene a condenar, sino a liberar, a sanar. Eso es lo que tenemos que hacer como misioneros, como catequistas, como anunciadores de la palabra. Señor, dejémonos liberar por la palabra de Dios. Dejémonos sanar por la palabra de Dios. El espíritu del mal no tiene ningún poder delante de Jesús, delante de Dios. Por eso el espíritu del mal le grita a Jesús: ya sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de David. Ya lo reconocen. Reconocen que Jesús es el Señor. Ya lo sabemos. Déjenos en paz. Cuando el Señor empieza aquella predicación, aquel proceso de liberación. Señor, te imploramos sanación. Te imploramos liberación. ¿Cuántos sacerdotes enfermos hoy? El Padre Robert, el Padre Melo,
otros sacerdotes enfermos. Tú que me has mirado con misericordia, tú que nos has mirado con misericordia, que nosotros hoy podamos orar por los sacerdotes enfermos, por tantos enfermos, y volvamos a Dios, porque las noticias de los científicos, de los médicos, no es nada consolador para la humanidad, para nosotros. No cantemos victoria, no seamos indiferentes, unámonos en la oración. Esto es en serio, las fuerzas del mal desatadas. ¿Y quiénes somos? ¿Y por qué estas fuerzas del mal? Esto viene de Dios. ¿Esto es castigo de Dios? No, esto es obra del maligno, esto es obra del ser humano, que no hemos querido buscar el camino de Dios y se nos vinieron todos los males. Se nos vino la plaga del siglo XXI y mire cómo estamos. Mire cómo la gente corre por todas partes, por todos los corredores, por todas las trochas. Y en el rostro de esta gente se encuentra el hambre, la persecución, la angustia. Señor, ayúdanos. Señor Jesús, te reconozco como el Salvador de mi existencia, como el Salvador de mi vida, como el Salvador de mi familia. Ayúdame, Señor. Ayúdame hoy a bendecir la familia. Ayúdame, Señor, a bendecir hoy a los enfermos. Bendecimos a los sacerdotes enfermos, Padre Robert, Padre Melo. Bendícelos, Señor. Tú puedes en estos momentos. Tú puedes en este momento de la vida de estos sacerdotes sanarles, mirarles con misericordia. Gracias, Señor, por la misa de ayer, de acción de gracias por los 25 años del señor obispo de Barinas, de nuestro obispo, Monseñor Alfonso Guerrero Contreras. Gracias, gracias por ese acontecimiento. En medio de las pruebas, pero te damos gracias, Señor. Bendecimos a todos los enfermos, bendecimos a los que sufren, bendecimos por los miles y miles de venezolanos en la frontera, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Santiago de Chile, en Europa, sufriendo. Bendícelos, Señor. Haz que podamos caminar pronto en la justicia y en la libertad. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.